Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo 2. Muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, al Mundo del Misterio. Hoy empezaremos el programa hablando sin censura con Juan Rada de las dos últimas ejecuciones civiles en España. Seguiremos en la profundidad de la noche con el periodista Álvaro Anula Pulido y la bestia de Gévaudan vasca. Después haremos un repaso sobre la brujería en Madrid de la mano de la médico pediatra y antropóloga Cristina López Ortego. Y apagaremos las luces de este programa con Rafael Cárdenas y la verdadera historia de Blas de Lezo. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo 2. La radio. Mucho más que radio. Mundo 2. Juan Rada, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es un placer que vuelvas a este pequeño programa y nos deleites con tu sabiduría y tus conocimientos, y como hemos estado cercanos a, no me acuerdo el año, pero sí el aniversario de los últimos dos ejecutados civiles de España, ¿verdad? Sí, 60 años de las dos últimas ejecuciones, pues por la justicia civil en España. Además con la circunstancia de que uno fue Jarabo, el último, el criminal pues más importante, vamos a decir, un icono de la crónica negra española, no, el criminal más famoso que hemos tenido, vamos, en los últimos siglos. Y por otro lado, pues Pilar Prades, que fue la última mujer también ejecutada, en fin, como buena envenenadora aquella, pues que pagó por sus delitos. Que curiosamente eran los dos contemporáneos y vivieron poco más de 30 años, ¿verdad? Sí, murieron jóvenes, quizá por el primero por su, vida desbocada que llevaba de golfo y de gastador, para Jarabo, y la segunda pues por su ambición, eso de querer trepar, de conseguir ese príncipe azul, en fin, sin reparar en medio, pues envenenando pues a rivales en temas amorosos o a señoras a las que servía pues para hacerse con el control del hogar y del señor de la casa. Jarabo creo que fue ejecutado a través de lo que era conocido como el garrote vil, ¿no? ¿Qué es eso del garrote vil? Hombre, sí, pero el garrote vil esto lo introdujo Fernando VII porque pensaba que era un sistema más humano de morir que la horca, ¿no? Aunque claro, a veces era peor, porque el garrote vil consistía en un asiento y luego era, podemos decir, pues como una anilla que estaba pegada, se ajustaba al cuello del condenado. Y detrás tenía como una tuerca que se iba girando y entonces un tornillo le iba entrando por la parte trasera del cuello. O sea, era una especie de... se le quebraba el cuello a la víctima. Bueno, a la víctima, al condenado, vamos a decirlo, ¿no? Pero claro, si no se hacía bien, en vez de fracturarle el cuello, lo que se le hacía era que se le asfixiaba. Y entonces, claro, la asfixia, en vez de ser una muerte casi instantánea, mediante el tornillo que entraba en el cuello, pues podía durar 20 minutos, como pasó en el caso de Jarabo, que era un hombre muy fornido, con un cuello de elefante, era un tío altísimo, muy fuerte, de gimnasia y demás, y en cambio, pues el Antonio López Sierra, el corujo, el verdugo, era un tío así delgadito y demás, y además acostumbraban a los verdugos pues casi a pseudo emborracharlos antes de que cometieran su trabajo, porque a veces pues cuando llegaba la hora de ejecutar daban un paso para adelante y dos para detrás. Entonces para que cumplieran con su cometido,
pues les metían unos buenos copazos. Entonces, claro, delgadito que era, hasta me jugaba mal las dos ejecuciones, precisamente Jarabo y Pilar Prades, de las que vamos a hablar. Pues claro, delgadito que era, y el otro con un cuello terrible, pues claro, aquello iba dando vueltas al torniquete y que no moría, y claro, entre alaridos y demás, pues era espantosa la muerte, con lo cual, la pretendida, vamos a decir, buena fe del rey Felón, de Fernando VII, de que fue una muerte menos dura, menos suplicia, pues quizá fue más fuerte, ¿no? Porque, claro, ya digo, si no moría rápido, pues se podía prolongar la agonía durante toda la estrangulación, o sea que, y en fin, había dos tipos de garrote, que era el garrote noble y el garrote vil. El garrote noble era el que se empleaba pues para gente, bueno, como su nombre indica, pues para gente de la nobleza y tal, y el vil pues ya era para delincuentes comunes, ¿no? Y ya digo, se empleaba, pero a veces se empleaba mal, con gran sufrimiento pues por parte de la víctima. También pasó lo mismo cuando ejecutaron a los 3 condenados por el crimen de las estanqueras de Sevilla, el Tarta y sus 2 compinches, que además encima eran inocentes, pues pasó lo mismo, ¿no? Que el sayón, el verdugo, no acertaba bien a manejar el garrote, a meterle bien el tornillo por la parte trasera del cuello, y claro, aquello se prolongó y fue un espectáculo pues bastante deprimente. Era algo duro. Yo tengo mis dudas sobre la cierta benevolencia que has comentado sobre lo del garrote vil, ¿eh? Sí, no, bueno, eso es lo que decía Fernando VII, pero fíjate, como era un felón, pues de él se podía esperar cualquier indignidad, ¿no? O sea, pues, claro, en fin, igual era para aplicarlo pues a sus enemigos, ¿no? Aquella gente que él cuando abandonó como un traidor España, se fue a Francia para ponerse al servicio de Napoleón, e incluso que lo ahijara y demás, pues luego cuando volvió, contra los que habían luchado por la independencia de España contra los franceses, fue contra ellos. Entonces, en este felón de rey, en este Borbón, como era Fernando VII, pues cabe esperar cualquier cosa, ¿no? Entonces él dijo que lo hace por humanidad, pero quizás lo hacía para que sufrieran más esa gente que luchó por la libertad y que murió precisamente en el garrote por enfrentarse a este rey absolutista que fue Fernando VII. ¿Qué vida, voy a decir, tortuosa tuvo Jarabo para terminar como terminó? Lo de Jarabo fue culpa de Jarabo y también de los usureros que murieron, ¿no? Jarabo, bueno, era el hombre de familia, ya tenía un nombre muy rimbombante, José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, sobrino de un miembro del Tribunal Supremo, que luego fue presidente del Tribunal Supremo su tío y ministro de Justicia. O sea, este era de la alta sociedad, era pilarista, había estudiado en el famoso Colegio de Madrid del Pilar, y compañeros suyos fueron luego ministros y demás. O sea, vamos, era un hombre era un Don Juan. Tras la guerra civil marchó con su familia a Puerto Rico, donde estuvieron viviendo. Después él se estableció en Estados Unidos, contrajo matrimonio, se divorció, tuvo algún problemilla con la justicia y regresó a España. Y aquí se entregó pues de lleno a una vida disoluta, ¿no? Quemaba de modo incesante el dinero en juergas, mujeres y drogas. En fin, así pues durante 8 años, en ese tiempo pues despilfarró 15 millones de pesetas y demás. De las de aquellas. De las de entonces, estamos hablando claro de los 50, ¿no? Él era, lo mismo invitaba a toda la barra de Chicote que se liaba mamporros con cualquiera por un tema de falda, ¿no? Porque él iba de ligón, él decía que iba de español y de supermacho y demás. Entonces tenía una amante inglesa, Beryl Martin Jones, y a él se le ocurrió que le dejara una sortija que tenía muy buena, que valía 200.000 pesetas la sortija, para ir a empeñarla. La mujer, muy enamorada, él se lo dejó. Y total, la empeñó en la tienda Husfer, ahí que está en Alcalde Sainz de Baranda, aquí en Madrid, y le dieron 4.000 pesetas, por algo que valía 200.000, vamos, pero era empeñado. Bueno, total que la inglesa tuvo que volver a su país y tal, estaba casada, y su marido, que le había regalado dicha joya, se dio cuenta de que no la tenía. Oye, ¿por qué no te la pones y demás? Y ay, la tengo por ahí guardada y demás. Y le escribió diciéndole, oye, mira que mi marido se ha dado cuenta de que no tengo la alhaja y por favor, recupérala y mándamela. Y él, sí, no te preocupes que voy a ir. Y efectivamente, dicho y hecho, pues fue allá a la calle Sainz de Baranda, número 19, y fue a ver a los dueños y les pidió pues eso, que quería recuperarla. Pero entonces ellos muy hábiles le dijeron que no, que como él le había dicho que la sortija de mujer era de otra señora, pues que necesitaba una carta de la otra mujer autorizándole a sacarlo. O sea, sacaron esa excusa. Bueno, Jarabo escribe a la mujer y le manda una carta. Total, que ellos cogen la carta, se la quedan, pues ya le piden 40.000 pesetas, ya le piden. Luego le dicen que 50.000 y se quedan con la carta. Y además la amenazan que si uno paga esa cantidad, igual el marido, a través de la carta, se va a enterar de lo que hacía con su mujer.
O sea, eran unos chantajistas impresionantes. Él dice, bueno, voy a traer las 50.000 pesetas. Y quedó para la noche del 19 de julio de 1958, que era un sábado. Pero llegó tarde, porque iba en el metro, se ligó con una en el metro, se la llevó a tomar algo y tal y cual. El mujeriego empedernido, y ya cuando llegó, eran ya casi la hora de cenar, dijo, ya, ¿para qué voy a ir a la tienda, no? Y se fue a casa de uno de ellos que vivía pues muy cerquita, y dice, bueno, pues lo veo y hablo con él y demás, y se fue a la vivienda de uno de ellos. Entonces, en fin, allá estaba, en fin, era Emilio Fernández Díaz y tal, y fue a hablar con él. Vivía muy, muy cerquita de la tienda, en la calle López de Rueda 57. En fin, discutió con él y demás, y Jarabo pues le metió un tiro, lo mató. Por otro, aprovechó que se fue al baño, le metió un tiro y demás, y lo mató. Luego, la criada, claro, apareció por el pasillo la criada, al oír el disparo y demás. Entonces también fue por la criada, que era un testigo incómodo, y le quitó el cuchillo con el que estaba pelando y preparando la cena, pelando patatas y demás, y le mató también con el cuchillo, le atravesó el corazón. Y luego se quedó en casa ahí, buscó las llaves de la tienda y encontró las llaves. Cuando estaba ya con las llaves en la mano y tal, oyó también la cerradura de la puerta, y era que llegaba la esposa de este prestamista, de este Emilio Fernández, la mujer Amparo, embarazada, y le sacó una excusa, le dijo que estaba solo en casa porque era inspector de Hacienda, que el marido y la criada venía un momento a la tienda por unos papeles, pero ella vio luego como unos restos de sangre ahí en el pasillo, y él pues ya no le quedó otro remedio que hacer lo mismo, la llevó al dormitorio, y la mató. Y bueno, en fin, tres muertos, pues en muy poco tiempo, ¿no? Pero él ya tenía las llaves. Pero se dio cuenta de que ya habían dado las 12 de la noche, y ya, dice, va a estar la puerta cerrada. Y cuando llegó a la casa ya llegó con mucho cuidado. Aprovechó de que no estuviera el portero para que nadie le viera subir. E incluso cuando tocó el timbre de la puerta y tal, utilizó un nudillo para no dejar ninguna huella digital y demás. O sea, ya se ve que él iba por todas, iba. Total, como entonces acostumbraban a cerrar los portales de noche, dijo, ahora, si salgo, igual tengo que dar golpes, me puede ver el portero y tal, y decidió quedarse a dormir. Montó un poquito a la criada, la medio desnudó, la dejó en la cama de matrimonio, en fin, trató de simular como una relación de adulterio entre el tal Emilio, la criada, y como que la mujer les había pillado. Y que, en fin, entonces que había habido un tiroteo y habían muerto los tres y demás. Incluso él cogió, se manchó los labios de carmín, sirvió unas copas, y luego él bebió de esas copas para dejar las marcas del carmín en el cristal, o sea, para demostrar que era la mujer, como que había habido un poco de juerga y tal, y ya se puso a dormir tranquilamente, y ya al día siguiente 20 por la mañana, pues ya salió, hizo ya vida normal, todo el domingo y demás, y dijo, bueno, pues ya, pues claro, no, dijo, lo mejor ya es ir, pensó que lo mejor era ir el lunes a la tienda, a ver, porque claro, quería también igual, si había que abrir la caja de caudales o lo que sea, le interesaba también que estuviera el otro socio, y ni corto ni perezoso, pues hizo eso. El lunes, por la mañana, se acercó a la tienda, como tenía las llaves, abrió y esperó. Claro, porque claro, él quería saber dónde estaban las joyas. Él supuso que las joyas estaban en la caja fuerte, pero claro, ¿cómo abría la caja fuerte? Y esperó a que llegara el otro socio, y en fin, también hubo un forcejeo entre ambos, le metió un par de tiros y demás, y encontró las llaves de la caja fuerte. ¿Pero qué pasó? Que no tenía la combinación. Y al no tener la combinación, pues vaya. Entonces incluso cogió una pequeña maleta y guardó algunos objetos que eran suyos, algunos otros objetos que había suyos ahí, que los había empeñado, se los llevó por si acaso, ¿no? Es más, se cambió de traje, porque con el forcejeo cuando le metió los tiros, su traje se manchó de sangre, y entonces no podía salir a la calle, manchado de sangre. Entonces cogió algún traje que había también allí, que habían dejado alguien como préstamo, se maqueó bien y ya se fue para la calle y tal, dejando otro cadáver más, el cuarto cadáver, ¿no? Él incluso intentó una jugada para que le abriera la caja fuerte, y es que llamó a la casa de este socio y habló con la mujer que vivía con este socio. Dijo, mire que yo soy un señor que estoy esperando en la tienda, si usted podría venir a la tienda, que no viene. Y dijo, no, si mi pareja ha ido para allá. Y dice, sí, pero no llega, si usted podría venir y tal y cual. Es lo que pretendía, que ella viniera a la tienda y forzara que le dijera el número de la combinación de la caja fuerte. Pero la mujer no cedía a eso, con lo cual él ya se tuvo que ir, pues, dejando 4 cadáveres atrás, y lo que es peor de todo, sin recuperar la joya. Bueno, lo que es peor de todo para él. Efectivamente, porque ya estaba liquidado, Que él nunca, Juan Jarabo nunca se pensó que iba a ser condenado, ¿no? Debido a la familia que tenía. No, él, bueno, después ya de esto, él tranquilamente, pues ese lunes hizo una vida normal, ¿no?
Como siempre, pues subió su vida habitual, de juerga, como si nada hubiera ocurrido. Anduvo de bares, restaurantes y cabarets. Por la noche se lió con un par de mujeres. Ya estamos hablando del día 21, claro. Se empeñó en acostarse con las dos a la vez, pero no conseguía que la alquilaran por ahí una habitación para los tres. Entonces estuvieron toda la madrugada y demás, hasta que por la mañana fue a recoger un traje, porque él, el día anterior, cuando él salió con un traje nuevo, ya digo que se puso, de que había ya, de alguna persona, y él en un maletín se llevó el traje manchado de sangre. Pero para quitarse un poco la prueba de encima, pero se ve que le daba pena deshacerse de ese traje, fue una tintorería habitual que él solía ir en la calle Orense, y le dijo, hombre, que por favor que le limpiaran ese traje urgentemente. Sacó la coartada de que estaba manchado de sangre, porque en Chicote había tenido una bronca y tal, y él se había liado a puñetazos, en fin, sacó una excusa rara, y dijo, pero es que es mi traje de ligar, y quiero seguir manteniéndolo. Entonces, cuando la policía llegó al escenario del crimen, sobre todo a la tienda, pues vio que había una gran cantidad de sangre también en el suelo, de los disparos y demás. Dijo, a lo mejor ha tenido que llevarlo a alguna tintorería el traje, y hizo que se controlaran todas las tintorerías de Madrid, y en una de ellas, la de la calle Orense, llamaron para decir que efectivamente un cliente habitual que ellos tenían, bastante chulo y tal, había dejado un traje muy manchado de sangre. Entonces, claro, le esperaron a que apareciera, y entonces, en fin, cuando llegó con las dos chicas con las que había pasado toda la noche, y se entregó, eso sí, un poco en plan chulo, ¿no? Porque, en fin, puso como condición para cantar que le trajeran comida desde el famoso restaurante Lardi, para él y también para los policías que le iban a interrogar, eso sí. También una botella de coñac, francés, por supuesto. Incluso consiguió que le proporcionaran una inyección de morfina, dado que era adicto y que llevaba muchas horas sin dormir. Y ya contó toda la historia. Entonces, ya llegó el juicio, bueno, el público se volcó con este apasionante suceso, porque recuerdo una frase del fundador del caso, Eugenio Suárez, que decía que cuando mataban las clases pudientes, vendíamos mucho más de lo normal. Sexo que un criminal de la burguesía. Le dice luego, la muerte de la chica de servicio fue lo que le supuso la pena capital. Decía el fundador del caso, dice, pero los otros eran unos sinvergüenzas, unos usureros. Es más, cuando se corrió la voz por todo el centro de Madrid de que había habido una matanza, pues la gente iba delante de la tienda esta en Alcaldes ahí de Banda, y muchos levantaban el dedo índice en señal de diciendo, chapao, muy bien hecho, ¿comprendes? ¿Por qué? Porque eran unos usureros que prestaban dinero al 200% de interés, o que hacían como hicieron a Jarabo, darle 4.000 pesetas para luego que valía 200.000, luego pedirle 50.000, luego cada vez más, o sea, tenían ficha policial, adquirían objetos robados, o sea, eran dos gentuzos los tíos, con lo cual a mucha gente les cayó simpático lo que había hecho Jarabo, ¿no? Claro, el juicio, pues hubo una expectación impresionante. Durante las 5 jornadas que duró la vista, cada día estrenó un traje nuevo, y él se mostró muy correcto, haciendo alarde de españolidad y señorío. Reconoció todo, en fin, y trató únicamente de justificar el ataque a la empleada del hogar, que reconocía que había sido un fallo suyo el de haber matado a la empleada del hogar y sobre todo a las mujeres, ¿no? En fin, la sentencia fueron 4 penas capitales, 4, una por cada. En fin, ya digo, como decía el fundador del caso, el haber matado a la criada quizá fue lo que le supuso la pena de muerte, ¿no? En fin. Es más, la historia ahí no acababa, ¿no? Porque el tío, claro, vestido impecable, como era habitual en él, acudió a su cita con el patíbulo. Dio los últimos pasos, pero el tío tranquilo, casi impasible, con la misma frialdad y orgullo que le había caracterizado de siempre. En fin, yo digo que de constitución rocosa al cuello, como he dicho antes, y fuerte, tardó 20 minutos en morir por asfixia, no por rotura del pescuezo, como hubiese sido deseable mucho más rápido. Y luego, para rematar tan trágica historia, antes del entierro, y también para decir lo que tú comentas, antes del entierro se produjeron incidentes en el camposanto de la Almudena, en el cementerio. Y es que corrió el rumor de que no había sido ejecutado gracias a su relación familiar, sobre todo por ser sobrino de Ruiz Jarabo, del Tribunal Supremo. En fin, decían la gente que le habían dejado escapar rumbo a América. Entonces, gente público que aguardaba en el sacramental madrileño estaba convencida de que en el ataúd, donde supuestamente iba su cadáver, quien en realidad iba era el cuerpo de un gitano recién fallecido. El comisario que iba al frente de la comitiva, entonces exigió, para desmentir tal patraña, que se abriera el féretro y fuera mostrado el cuerpo del muerto. Al parecer el enterrador se negó a ello, alegando que constituía una irregularidad manifiesta. Entonces el comisario tiró de pistola, lo apoyó en la sien del operario y dijo, a abrir el féretro. En fin, no le quedó otro remedio que levantar la tapa. Testigos presenciales manifestaron que no habían reconocido a Jarabo, quizá por sufrimiento experimentado durante la ejecución. Tampoco hubo periodistas que lo vieran, dado que no se les permitió el acceso a ninguno.
en el ambiente quedó un cierto halo de misterio, sí. Comenzaba la leyenda. Había quienes insistían en que continuaba con vida, al otro lado del Atlántico. Incluso quienes afirmaban haberlo visto después de Puerto Rico y en Nueva York. En fin, ya para terminar, el fundador Eugenio Suárez, pues en una película documental que grabamos hace 3 años, bueno, para la serie esta que hicimos en Televisión Española del caso Crónica de Sucesos, pues fue sus últimas declaraciones en vida. Ya iba a fallecer con 95 años. Eugenio Suárez dijo textual: que maten a prestamistas de eso me parece una labor puramente de higiene social. Dice, pero es que liquidó también a la criadita. Y tal como empezaba a ponerse el servicio doméstico, eso ya no se perdonaba. En fin, una nota de un favor, pero que correspondía a un hecho muy trágico. Fíjate que le salió... Sí. Perdóname, Juan. Le salió rana a Franco, porque cuando Franco firmó lo que se llamaba el enterado de la ejecución, lo que quería dar era ejemplaridad en el asunto, ¿verdad? Sin embargo, cuando hizo lo del garrote vil, pues le salió rana. Claro, eso es. Ya digo, fue la chica. Si no llegase por la chica, pues no, le hubieran caído, vamos, cadena perpetua y cosas de estas, pero bueno, el tiempo hubiera salido, ¿no? Pero fue la empleada. Lo que pasa es que, claro, Jarabo decía que no la quiso matar, que lo que quería era evitar que chillara. Lo que pasa es que ella trató de defenderse con el cuchillo, y él, que era muy fuerte, vamos, ya digo, él hacía halterofilia, vamos, con Paul Nachi, con el famoso actor Jacinto Molina, hacían juntos halterofilia y demás, que sí, claro, le dobló el brazo a la muñeca, ya hizo fuerza y, claro, el cuchillo fue para adentro, ¿no? Esto se ve bien en la serie La huella del crimen de Televisión Española, que hizo Pedro Costa, con material que sacó del caso y demás, que fue el primer capítulo, interpretamos a Sancho Gracia, ¿no? Y ahí se ve, claro, cuando le dobla el brazo, cuando la mata y tal, y él decía que, vamos, que su intención y que lo sentía no era matar a ella, solamente evitar que chillara para que no se enterara el resto de la casa. Y claro, a por los que fue a por ellos, pero claro, es como con los chantajistas. O estás toda la vida pagando el chantaje o terminas con ellos. Claro, Jarabo, que era un chulo echado para adelante, dice, a mí esto no me están chantajeando toda la vida, ¿no? Y decidió llevárselo por delante, en fin. Y claro, ¿qué pasó? Que al ser de alta clase social, pues ha quedado como un hito, como un mito. Valga las dos expresiones, con H y con M, ¿no? Sí. Como un mito, porque cuando mata a gente, pues le baja, la ropiero, pero a gente que es de bajo estrato social y demás, pues parece como dicen, bueno, como que hay una más excusa, un mayor motivo por el desarraigo social, por pertenecer a familias desestructuradas, por lo que echan para adelante. Este lo tenía todo en la vida, ¿no? Pero en cambio, pues fue eso, por su golferío y demás, pues por lo que, en fin, acabó sus días ante el garrote vil. Casi 3 meses antes, Juan, también fue ejecutada Pilar Prades, ¿verdad? Sí. En la ejecución de Jarabo, ya digo, el triple crimen fue el 19 de julio, el 21 remataba, y al 4 de julio del año siguiente, ya nos metemos en el año 1959, era ejecutado. O sea, fue ejecutado casi, no llegó al año de haber cometido el cuádruple crimen y de que expirara. Ya digo, fue ejecutado el 4 de julio. Pero es que casi 2 meses antes, el 14 de mayo del 59, también fue ejecutada Pilar Prades Santa María, que ahí también, pues, en fin, se esperó hasta el último momento. La vida de esta mujer es totalmente distinta, evidentemente, y luego tenemos una forma de pensar, yo creo que de ser los seres humanos, las mujeres son más civilinas y más concienzudas, ¿no?, a la hora de... Sí, matan de otra forma, matan con más cabeza, el hombre más temperamental, el hombre mata más con el corazón, o sea, y con violencia, la mujer mata más con cabeza, por eso, pues, muchas veces la cocina es su armería, ¿no? Digo, la cocina que donde se pueden guardar, pues eso, cara a las tisanas y a los caldos que preparan, pues ciertos venenos fáciles de conseguir en droguerías, ¿no? Como son el mata hormigas, mata ratas y demás, que contienen arsénico, cianuro, en fin, cosas de estas, que diluidas progresivamente y poco a poco en las tacitas que dan a las víctimas, pues se las van quitando del medio, y muchas veces son el crimen perfecto, ¿no? Porque los médicos a veces pues no se llegan a dar cuenta de que ha sido una muerte organizada, ¿no? Esta mujer, ya digo, fue Pilar Prades Santa María, fue la última mujer ajusticiada en nuestro país. Nació en Vejís, un pueblo de Castellón, y se fue a trabajar a Valencia. En fin, era bajita, no era muy afortunada físicamente y demás. Y en fin, primeramente se puso a trabajar con una señora, una anciana, que al poco falleció con hinchazón de ojos, boca, los miembros paralizados, en fin, unos síntomas característicos del arsenio. Pero como no llegó a sumarse el cadáver, nunca se supo a ciencia cierta si lo había envenenado. En fin, esa ya la mancha sospechosa que queda en su historial, pero claro, que entonces cuando murió la señora nadie pensó mal. Entonces tuvo que buscarse una nueva ocupación
y se ofreció para trabajar como interna de un matrimonio formado por Enrique Villanova y su esposa, que tenían una carnicería. Entonces, en fin, conforme se fue ganando la confianza de la mujer, esto iba empeorando. Se preparaba infusiones y tisanas, pero ella cada vez vomitaba, sufría pérdida de peso, debilidad de extremidades, en fin, hasta que murió. Fue una cosa rara, ¿no? Y entonces, el mismo día del entierro, pues la mujer se empezó a ponerse ya la ropa de la mujer, se puso frente de la tienda y tal, o sea, como si nada le hubiera ocurrido. El marido, claro, cuando regresó del cementerio, la vio tan ufana, tan alegre y tal allá, ocupando el puesto de la difunta, pues la echó. En fin, bueno, y ella se fue. Tampoco se seguía sin sospechar nada de ella. Luego ella acostumbraba a ir también a una discoteca, bueno, una sola fiesta, vamos a llamarle en aquellos tiempos, que se llamaba El Farol. Y iba con una amiga suya y demás, pero les gustaba el mismo chico. Pero claro, como la otra era más agraciada, pues el chico le dio por la otra. Y entonces empezó a hacer con la amiga lo mismo. La amiga también empezó a sufrir mareo, o sea, los mismos síntomas de las dos mujeres anteriores, y aunque no llegó a fallecer, pero quedó casi imposibilitada, con las extremidades muy deterioradas y demás. Por cierto que gracias a esa amiga se colocó para trabajar en el hogar, ahí ya metió un poco la pata, de un militar, pero que era médico, Manuel Berenguer Terraza. Y entonces a la mujer también lo mismo, empezó también con las mismas vómitos, diarreas, hinchazón, dolores en las extremidades, llenaba los pañuelos con esputos verdosos, pero Mario, que era médico, consultó con un compañero suyo que era catedrático de medicina legal, le realizaron una prueba que se llamaba el propatiol, y entonces era un inyectable que permitía descubrir la presencia de un tóxico, sin necesidad de realizar ningún análisis alguno. ¿Qué pasó el resultado? Arsénico. Entonces el militar despidió a la mujer con mucho, sin decirle nada, ¿no? Simplemente como que, bueno, que ya con la cocinera que tenía, pues era suficiente para el mantenimiento del hogar, que no necesitaban de su servicio como doméstico y demás, y se fue a ver al viudo a la casa donde había trabajado antes. Y habló con el viudo, claro, y cuando vio que los síntomas, tanto en la mujer del militar como en la difunta, habían sido las mismas, pues nada, denunció el caso a la policía. La policía entonces registró la habitación en la casa donde se había ido a vivir la sospechosa, ¿no? Y descubrieron entre la ropa de su ajuar una botellita de diluvión. Diluvión es un mata-hormigas a base de arsénico aglutinado con melaza, que daba un sabor dulzón. O sea que en los cafés o en las tisanas se podía echar en vez de azúcar, pero que te producía poco a poco la muerte. Y además no había lugar a error, porque en el envase figuraba una calavera con dos tibias cruzadas y debajo la palabra veneno. Claro, ella le metía un duro interrogatorio y ella decía, pues eso no, que había sido un error, ¿no? Que se había olvidado comprar azúcar y que había algún producto que había en la cocina, que lo probó un poco con la lengua y al ver que era dulzón lo metió, pero que no se había dado cuenta de lo que era. Vamos, ahí ponía veneno. Su abogado defensor le aconsejó que se declarara culpable, pero para obtener una condena de 12 a 16 años. Ella decía que no, que era inocente. En fin, hasta que, bueno, ni se inmutaba, claro, pero la prisión pues debilita el ánimo más fuerte, ¿no? Y al final pues acabó derrotando, ¿no? Y entonces dijo que sí, que le había comprado para eliminar la carnicera. Bueno, tuvo ya que reconocer todo lo que había pasado, ¿no? Que había envenenado a la primera, pues a la mujer del carnicero para sustituirla en el hogar. A su amiga Aurelia, pues porque las dos se habían enamorado del mismo hombre y ya lo querían así. Y a la mujer del militar porque también quería ocupar su puesto y ser ella la esposa del militar, en fin. Solamente mataban mujeres quizás por el hecho que tú has mencionado antes de ser poco agraciada, ¿no? Para ella. Sí, era bajita, era feotona y tal y cual. Entonces, claro, pues quería eso, digo, en la discoteca con la amiga, porque se fijaban en la amiga. Y en las casas que entraba a trabajar, dijo, pues aquí lo único es hacerme yo un poco lo imprescindible. Si se pone ya la señora enferma, claro, y ella era un poco la ama de casa, además. Claro, y si se muere, pues este hombre, generalmente los hombres que solemos ser bastante poco dados para el hogar, y sobre todo en aquellos tiempos, ¿comprendes? Pues se va a quedar, en fin, tanto el médico militar como el carnicero y tal, pues van a precisar de mi servicio, y aquí voy a seguir yo, pues echado la reina de la casa, ¿no? Y era lo que buscaba. Entonces, fue considerada culpable de 3 asesinatos. 1 consumado, el de la carnicera, y 2 en grado de frustración, la mujer del militar y su amiga. En cuanto a la anciana anterior y demás, no se llegó a exhumar, y otras posibles víctimas que pudo haber. Pero bueno, como con esto ya era suficiente, porque ya por la carnicera le cayó pena de muerte. Y luego 40 años por cada uno de los dos. El Tribunal Supremo pues confirmó la sentencia
Y ahora volvemos al tema que tú decías, pues se solicitó el indulto al jefe del Estado, lo que tú pensabas antes, ¿no? Sí. Existía la esperanza de conseguirlo, porque hace una década que no se ejecutaba ninguna mujer en España. En dicho periodo de tiempo, varias envenenadoras habían visto conmutada la pena capital, varias, sí. No hubo piedad, pese a que en el Consejo de Ministros entonces había jóvenes tecnócratas pertenecientes al Opus Dei, como Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio. Pero en fin, pese a la influencia de estos miembros del Opus Dei y demás, Franco firmó el enterado. Y la cita con la muerte, pues ya digo, fue el 19 de... Exactamente el 19, eso es, he dicho el 14. El 19 de mayo del 59, a primera de la mañana. De nuevo, alcanzó tintes perpénticos. El verdugo, otra vez más, el corujo, que era el más famoso, no acertaba con el garrote débil y sufrió mareos. Tuvieron casi que emborracharlo para que cumpliera su cometido. Lo habitual. Ella gritaba, bueno, pero soy muy joven, no quiero que me maten, clamaba. Bueno, al final 2 vueltas de torniquete fueron suficientes para romper el cuello y acallar definitivamente sus gritos desesperados. Fue, ya digo, la última mujer ejecutada a la edad de 31 años. Era el mismo verdugo, ¿no?, que mató a El Jarabo. mismo, el corujo, sí, el corujo el que se encargaba de estos temas, ¿no? Esto se ve muy bien en la película también que hizo una película sobre eso también, vamos, una TV movie en la serie Tras la huella del crimen, también La huella del crimen, ahí en Televisión Española, Pedro Costa, y Terele Pávez interpretaba precisamente a la envenenadora de Valencia. El capítulo se llamó Las envenenadoras, precisamente. Y Terele Pávez hacía de Pilar Prades, y era eso, que los gritos, soy muy joven, no quiero que me maten, ¿no? En fin, ya digo, el sayón, o sea, el verdugo que la justició puso fin, es que el corujo puso fin a la vida de 17 condenados a muerte. Por eso el cineasta Luis García Berlanga se inspiró en él para su exitosa película El verdugo. Sí. En fin, en cuanto a esta Pilar Prades, pues ya para terminar, por la forma de actuar mostraba un egocentrismo afectivo dominado por la envidia y los celos. Quería traer el cariño de los demás, algo que siempre me echaba en falta. Por eso no dudaba en intentar quitarse de en medio a quienes entorpecieran su propósito. Era una psicópata de libro, dado que no demostró remordimiento alguno por el daño causado, Un nombre femenino destacado de la crónica negra española y que, en fin, fue la última que ejecutada y por la justicia en nuestro país. Sí, y curiosamente el verdugo no quería ejecutarla por ser mujer. No, efectivamente, el influía más. En Jarabo es que no podía por lo fuerte, por el cuello que tenía Jarabo. Jarabo era un elefante, vamos, un tipo muy fornido que más practicaba el judo, el gimnasio y más, porque físicamente no podía. Pero el caso era porque era mujer. Y ella gritaba que soy inocente, que no quiero morir y tal, y él no se atrevía, ¿no? Por eso ya digo, ahí se ve, en fin, y vamos, en la película esta de Berlanga, precisamente del verdugo, pues la escena final de la película es cuando pone fin a la vida de Pilar Prades. O sea, digo, la película Verdugo termina con esa escena, como contra su voluntad y tal, tiene que darle vuelta y media ahí a la palanca para que el torniquete le entre en el cuello y acabe sus días. Sí. Una escena dura, pero eran otros tiempos. Sí, 2 historias muy interesantes y que no nos viene mal recordar porque tú las has tenido de primera mano en el caso. No sé si tienes por ahí la última creación literaria. Mi último libro, bueno, pues hablando del caso, yo sí, casi todos mis temas últimamente son sobre el caso, sí. Mi último libro se titula Complot Escarlata y también está protagonizada pues por un periodista fogueado, creado ahí en el caso, ¿no? Y refleja un poco pues cómo es, no sé, la situación de las últimas décadas, de la crónica negra, de la crónica política, de cómo todo se trata de manipular desde el poder, ¿no? Desde la censura que había antes, o del dirigismo informativo que hay ahora, o desde la autocensura, pero en fin, cómo hay cosas y casos que no se aclaran y que pasan a la historia pues como sin resolver, ¿no? En fin, es un tema un poco, que lo trato un poco de forma novelesca, pero basado en hechos reales, ¿no? Pues que cuento casos, por ejemplo, ahí, que en su momento me supusieron problemas cuando en el semanario El Caso, de cómo empresarios españoles, abogados, gente importante, iba, por ejemplo, a los banquetes imperiales que organizaba Jean Bedel Bokassa. Jean Bedel Bokassa era un militar que dio un golpe de Estado, se hizo con la presidencia de la República Centroafricana y luego en una ceremonia un poco a lo Napoleón, pues se autocoronó emperador de allá. Y entonces en esas comidas, vamos, que él daba ahí a nivel de emperador, ¿no? Pues los invitados que iban y tal degustaban albóndigas hechas con carne humana, sí. La guardia pretoriana de Bokassa, estamos hablando de hace pocos años,
gente que vive perfectamente ahora. La Guardia Pretoriana de este Bocasa pues mataba niños de etnias rivales y le quitaban, pues sacaban la carne de los muslos, que es la parte más blanda, y esa carne picada y en fin, y con ingredientes así un poco fuertes y demás, pues la servían en los banquetes. Y estos invitados que iban de España sabían que iban a comer eso, pero bueno, tomaban un fármaco llamado Mutil para poder que pasara bien la digestión y demás, y no les importaba, pues a cambio de luego de sustanciosas operaciones económicas que hacían con este emperador, que era muy pródigo en regalar diamantes, en exportaciones vía España, en a través de ello mandar dinero a Suiza, en fin. Ahí decían que el fin justifica los medios, ¿no? Y ya digo, en fin, cuento temas que en su momento, pues cuando los publicamos en el caso, pues en el año 87 y más, pues causaron bastante impacto, y son temas pues que revelo en este libro, porque ya digo, pues son made in caso. A los oyentes que les interesa este libro, ya digo, Complot Escarlata, de Juan Rada. Si lo piden a Terranatio directamente, que es la editorial, pues con cada ejemplar se envía, se regala un ejemplar original del semanario El Caso, de los que no hay en el mercado, ¿no? Pues de mi colección, ejemplares antiguos de los años 60, 50, 60, 70, con cada libro se manda un ejemplar, un semanario con aquellos casos que se publicaban tan impactantes y que ahora no se ven. En fin, es un motivo para que es un libro sobre el caso y con un acompañante que es un ejemplar del caso. Una verdadera joya tener una copia de un semanario como era aquel. El libro que bueno, tú has dicho que están basados en hechos reales, seguramente la mayoría de ellos vividos de primera mano por ti, ¿verdad? Pues sí, vivido por primera mano, sí. Cuando publicamos, yo es que hice una serie, estamos en el año 87, que se llamaba La Gran Crónica Negra Contemporánea, de capítulos contando sobre esta corrupción, crímenes, suicidios inducidos y demás, que fueron 9 reportajes y nos cayeron 9 querellas criminales. Vamos, eran hechos reales y, en fin, salimos sueltos del tema, ¿no? Pero, en fin, entonces en este libro lo reflejo, pero, en fin, lo he novelado un poco, pero se entiende perfectamente quién es quién, porque son hechos que pasaron. Hechos y personas que todavía viven y que siguen en la actividad. O sea que, en fin, son temas interesantes y ya digo, ya yo le añado pues un ejemplar original del caso, de aquel papel amarillento, polvo, como era el caso, porque mucha gente conoce el nombre del caso porque lo ha oído a sus mayores, pero no lo tienen en sus manos, un ejemplar de esto, ¿no? Y eran curiosos, ¿no? Un papel baratero, amarillento, solamente con el color rojo, pero que tiene un encanto que ya digo, cuando Jarabo, hoy que hemos tocado ese tema, se batió el récord de venta en España de la prensa. Hasta entonces, hasta que Jarabo mató a aquellos 4, el récord lo tenía el diario Marca, que es el de mayor venta que hay en España, antes y ahora, vende más que el País, más que nadie, ¿no? Sí. Lo tenía con 300.000 ejemplares cuando España eliminó a Inglaterra en los campeonatos mundiales de fútbol de Brasil de 1960. 300.000 ejemplares. Pues con Jarabo, en una mañana, en aquella mañana la semana siguiente, claro, a los crímenes, en una mañana se vendieron 480.000 ejemplares. 480.000. Y ojo, porque no había papel para más, porque después de la guerra civil, a los periódicos, el papel se importaba por cupo y había limitaciones, porque no había papel para más. Pero se batió el récord con 480.000 ejemplares. Una auténtica barbaridad. Si te parece, Juan, dime. No he contado, para terminar, una cosa curiosa, que Jarabo, pues la noche anterior a morir, estuvo en capilla, lo de siempre, ¿no? Con un sacerdote, comulgó y demás, pero estuvo toda la noche fumando puros. Y bebiendo whisky, ¿no? Sí, pero ¿quién había mandado esos habanos? Pues esos habanos se los mandó el fundador del caso, Eugenio Suárez, como agradecimiento a que había contribuido a la gran venta que se había hecho. Porque gracias a Jarabo el caso tuvo esa tirada impactante. Entonces le dio a Sebastián Fernández Miranda, que era el que lo detuvo ahí en la puerta de la tintorería y que era colaborador del caso, le dio una caja de habanos para que como agradecimiento se lo diera a Jarabo. Y Jarabo estuvo toda la noche ahí pegándole a sus vegueros tan feliz, tomando whisky y demás. Sí. Luego se confesó, se comulgó, se trajeó y hizo el paseillo hacia el Garrote Vil. Una anécdota muy curiosa para terminar. Juan Rada, don Juan Rada, ha sido un enorme placer tenerte en el programa. Te estoy muy agradecido por ello y espero y deseo que no tardes mucho en volver. Un fuerte abrazo. Pues nada, hasta la próxima vez que, en fin, hablaremos de algún caso de crónica negra o de misterio policial. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa,
excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Buenas noches, Álvaro, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Juan Carlos. Encantado de estar una vez más en Mundo Insólito. Vamos a seguir por estos rumbos vascos que nos tienes acostumbrados últimamente y vamos a hablar de una bestia, ¿no? Sí, vamos a hablar de la Pistia, que ocurre en un pueblo alavés que se llama Domaikia, situado en el Valle de Zuya, y que además tiene mucha relación, ¿no?, con esa bestia de Gévaudan, ¿no? Siempre se ha hablado de esa misteriosa bestia que asoló a esta región francesa durante el siglo XVIII, pero no hay que irse al país vecino para encontrar historias similares que tienen como protagonista un extraño ser que devoraba hombres, devoraba mujeres o niños, sin distinción ninguna, ¿no? En Domaikia, como bien hemos dicho, población situada dentro del municipio alavés de Zuya, los mayores aún tienen un recuerdo imborrable de esta criatura, y los más pequeños se levantan asustados entre horribles pesadillas donde siempre aparece, ¿no?, esa criatura de la que vamos a hablar hoy, nada más y nada menos que de la conocida como la Pistia. O sea, los vecinos de Domaikia tienen muy presente todavía esos relatos que se han transmitido de generación en generación sobre esta Pistia. Cuentan que esta enigmática bestia habitaba pues en lo que es una cueva que se ubica en los riscos del monte Irurachi o monte Carrascal, que se encuentra en el margen derecho de la localidad, y enfrente de este monte se alza ese santuario de la Virgen del Oro, de mucha devoción en lo que es todo Álava. Los relatos que cuentan, ¿no?, esta historia de la Pistia, cuando se dice que aparecía cuando había tormentas o nevadas y no dudaba en salir por las noches pues de ese escondrijo que tenía en el monte Irurachi y atacaba y devoraba al ganado que pastaba por los terrenos colindantes, así como a aquellas personas que cruzaban el valle que comunicaba Domaikia con otros pueblos como podían ser Jugo, como podían ser Murgia, que son pueblos que se encuentran en la zona. Además, el propio cura de Domaikia, como cuenta Julián de Olavarría, que es un investigador que hay en la zona, se dice que abandonaba el pueblo de Murgia antes de que cayera la noche y decía que no sea que saliese la Pistia del monte Irurachi e hiciese de las suyas conmigo, con lo cual vemos que está muy arraigada la historia de la Pistia. Y los vecinos del pueblo no son capaces, ¿no?, de situar cronológicamente cuando la bestia mencionada pues atemorizó a sus antepasados, aunque en mis investigaciones, bueno, he podido apuntar, ¿no?, que puede ser que sucedió en la segunda mitad del siglo XVIII, como suele verse, ¿no?, en los apartados de las explicaciones que voy a dar a lo largo de esta entrevista, ¿no? O sea, las fechas además concuerdan curiosamente con esos legendarios ataques de la bestia de Gévaudan en Francia. O sea, podríamos hablar perfectamente que esto es la bestia de Gévaudan vasca o la bestia de Gévaudan española. Pero lo que sí saben los vecinos de Domaikia es que esta criatura destacaba por tener una fiereza considerable y por ese gran tamaño que tenía, pero nunca supieron de unas características concretas de que tenía esta bestia. De hecho, Pistia significa eso, es un término extendido en el País Vasco que se usaba para identificar a aquellos animales que no eran conocidos. Además, esta denominación ha quedado, podemos decir, arraigada en esta localidad de la provincia de Álava, pero jamás se llegó a identificar con ninguna alimaña de la zona. No se ha llegado a identificar con alguna alimaña, pero sí que se ha especulado, ¿no? Se ha especulado que podía ser un oso, y no es una teoría descabellada, porque los osos habitaban toda esta región hasta el primer tercio del siglo XIX. Pero a mí lo que más me llama la atención es un documento que me encontré en Álava, y es que se llama Historia Civil de Álava, que es de 1926, escrito por Joaquín José de Lanzaduri, que es también un investigador alavés, que afirmaba que en estos montes de Zuya habitaban los tigueres, que son como una especie de tigres más pequeños, pero que eran igual de fieros y dañinos, con lo cual no se sabe muy bien a qué se refería con estos tigueres, pero yo pienso que Lanzaduri pues se refería, ¿no?, a los linces, por ejemplo, al lince ibérico, o a unos seres que también eran conocidos como catamoz en esta región de Álava, que eran, pues no dejaban de ser los linces, y que demuestran que este animal que se encuentra en peligro de extinción pues habitó en Álava y podría estar relacionado, ¿no?, con la Pistia.
pero realmente nunca se ha llegado a identificar qué pudo ser esa bestia que atemorizó tanto a los vecinos de Domaikia. Además, el terror causado por la pistia en los habitantes de este concejo alavés tuvo que ser tan grande que hicieron rogativas a la Virgen del Oro, como bien hemos mencionado, se encuentra en el monte aledaño al monte Irurachi, y tuvieron pues como protagonista esas rogativas, ¿no?, a esta insólita criatura. Hay que tener en cuenta que era tradición en el siglo XVIII que se acudiese a este santuario de la Virgen del Oro cada año, y cada año solía acudir pues un pueblo del Valle de Zuya pues a ofrecer misas, a recitar cantares compuestos pues para el momento, y cómo no, pues realizar las rogativas pertinentes que incumban pues en particular a ese pueblo. Y cuando le tocó al pueblo de Domaikia hacer pues los oficios pertinentes en el santuario de la Virgen del Oro, cómo no, pues lo enfocaron al objetivo de acabar con esa pistia con cantares y rogativas como el que voy a leer ahora. Por ejemplo, vamos a leer uno de esas rogativas y de esos cantares que hacían. Decían algo así como: soberana Virgen del Oro, líbranos de todo mal, te lo pedimos a coro de la pistia del Carrascal. En la villa de Domaikia ya se van a apacentar los alegres pastorcillos que el ganado han de cuidar. Pero negros nubarrones amenazan tempestad, que la bestia más horrible se oculta en el encinar. El cantar pues cita, ¿no?, lo que es la conocida leyenda de la pistia en Domaikia, y también hace referencia al miedo que tenían en toda esta localidad a este misterioso ser, a esta misteriosa criatura, y piden la intercesión de la Virgen del Oro para conseguir acabar con este ser. Y no obstante, pues las narraciones en Domaikia no solo lo vinculan, ¿no?, con este animal de bestia, pues una bestia desconocida. Sin embargo, también podemos encontrar una especie de variante, ¿no?, de la pistia, y que tiene mucho que ver con la mitología vasca. Hay gente que dice que no es la pistia, sino que es el anso. El anso, pues una especie de, podemos decir, gigante, ¿no?, el tártalo, el típico cíclope con un ojo en medio, que es la única forma que se puede matar a este ser, es pues clavándole el cuchillo en el único ojo que tiene. Y decían pues eso, que se alimentaba y devoraba de niños en que habitaban en la zona de alrededor y que se perdían en el monte Irurachi, y que vivían en una cueva, y después de esto pues murió porque fueron a la Virgen del Oro, hicieron una rogativa a San Miguel, y cuando se iba a comer este anso a un pastorcillo que estaba por la zona, San Miguel descendió con su espada, le clavó la espada en el ojo y finalmente el anso murió. Con lo cual es una leyenda también vinculada a la pistia, ¿no? Es un intento de acercar una explicación a través de esa mitología vasca que es tan rica y que todavía está presente en muchos de estos lugares, y que se resiste a morir. Pero lo que más me llama a mí la atención sobre la historia de la pistia es que hoy en día esta misteriosa criatura y el temor que causó todavía es recordado cada 24 de agosto por los habitantes de Domaikia. O sea, durante la noche de este día, que es el dedicado a San Bartolomé, que es el patrón del pueblo, algunos vecinos se disfrazan de una bestia demoníaca y comienzan a llevar un carro cargado de una jaula en dirección a ese monte Irurachi, mientras que pues las mujeres, los niños llevan las típicas antorchas, los palos, esos instrumentos de labranza, como si fuesen a cazar a la pistia. Y lo que intenta demostrar la tradición es que todas esas familias se reunieron para conseguir dar muerte a la fiera, aunque la leyenda nunca ha contemplado que esta bestia fuera cazada, con lo cual a lo mejor seguiría por allí campando a sus anchas. No deja de ser una adaptación del siglo XX de una leyenda en la que la pistia es atrapada, es encerrada en la cueva donde vivía, tras haber acordonado todo el monte y supuestamente haber tapado lo que era su escondrijo, esa cueva de la que dice la nueva tradición que solo saldría todos los 24 de agosto, y por ello acuden a su morada para evitar que pueda volver a causar los estragos que causó en antaño, en el siglo XVIII. La batida ritual además empezó a hacerse en el año 2005, con lo cual es algo muy, muy actual. O sea, es una festividad que reúne a los más mayores con los más pequeños, y sobre todo se reúnen para celebrar que uno de los símbolos de la memoria del pueblo está más vigente que nunca y muy lejos de desaparecer, como vemos, porque al fin y al cabo la memoria popular y las tradiciones son el sustento de poblaciones como Domaikia o como
cualquier concejo que podemos encontrar en Galicia, en el País Vasco, en Asturias, ¿no? Y un pueblo sin tradiciones está abocado a desaparecer. Habitualmente los pueblos tienen tradiciones casi todos, sobre todo los que son antiguos. Te iba yo a comentar que no solamente era la figura de la pistia a la que tú has dicho, ¿no? Porque también se habla a nivel popular de que pudiera haber sido un enorme pájaro o una serpiente gigantesca descomunal, que tampoco descartaban eso. De todas las maneras son leyendas populares, todo. Claro, son leyendas populares y es según la visión que le quiera dar el supuesto testigo, ¿no? Por ejemplo, una serpiente. En la mitología vasca está el eresungue o el sugar, ¿no? Uh-huh. Que es una especie de serpiente enorme que vuela y rodeada de fuego y que sería la representación, ¿no? del cielo y que sería pues el marido de la Mari. La Mari es la principal deidad de una supuesta religión vasca que existió en la prehistoria, según dicen personajes como Barandiarán, como Telesforo de Aranzadi, etcétera. Con lo cual depende mucho, ¿no? de la visión y de la concepción que tenga aquella persona que dice haberse topado con este tipo de ser o con lo desconocido, porque al fin y al cabo estos seres lo que representan es algo que existe, pero que es desconocido por la gente, y como es desconocido por la gente tienen que recurrir a la fantasía, a la imaginación, porque la razón falla y no ayuda a solucionar ese problema y ese entuerto, ¿no? que suele ser lo desconocido. Fíjate que una de las supuestas tradiciones de estas leyendas que estamos hablando, decían que entre los chavales de Domaiquia, ¿no? Creo que se llama. Sí, Domaiquia. Y algunos de los pueblos cercanos, pues bueno, tenían por costumbre jugar, entre comillas, de pelearse frecuentemente a pedradas. Fíjate tú qué cosas. En una de estas ocasiones, los chavales de Domaiquia retrocedieron porque eran vencidos por el pueblo de Apeguerri, y les comentaron los viejos que cómo van a ser capaces de hacerlo, de dominar a la pistia, si no eran capaces de dominar a los chavales Sí, es una leyenda muy asentada allí, Además, de hecho, ahora mismo en la actualidad, si vas por los pueblos como Jugachi, Murgia, o sea, Aperberri, todo lo que es la zona, a los habitantes de Domaiquia no les conocen como domaiquianos o domaiquiarras, sino que los conocen como los vecinos de la pistia. Y se han quedado con esa denominación, o sea, es muy curioso. Bueno, es lo que hay. Álvaro, ha sido un enorme placer, como siempre, que vuelvas a Mundo Insólito y contarnos estas historias españolas, en este caso otra vez más, del norte de España. Muchísimas gracias por todo, un fuerte abrazo. El placer es mío. Mundo. Buenas noches, Cristina, bienvenida, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Pues un día más, encantada de estar con vosotros, con un poquito de calor, pero bueno, eso es propio de estas fechas. Hoy nos traes un tema que me parece interesante y centrado en 2 o 3 siglos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Exacto, porque vamos a hablar de brujería en Madrid, de los siglos prácticamente finales del 18, 19 y 20, que son siglos que salen un poco de lo que es ya la tradición más abigarrada de los procesos de brujería, de los juicios de la Inquisición y de los juicios civiles de los siglos anteriores, del 14, 15 y 16. Esto no tiene nada que ver, pero sí que de alguna manera profundamente se va metiendo en el pensamiento del madrileño actual, y pues vamos a hablar de ese tema. Pues vamos a hacer ese repaso, si te parece. Estupendo. Verás, como te decía, la brujería en estos siglos, a ver, también por supuesto que está sojuzgada y que también está maltratada y que también es un tema, en cierta manera, tabú, tanto para la Iglesia como para las autoridades civiles, pero no es ni mucho menos los niveles que tuvo en los siglos previos, pues por tribunales de la Inquisición, algunos procesos que no fueron ni mucho menos tan severos como los que fueron los procesos y los juicios civiles, que fueron los que realmente pues llevaron a juicio de sangre. Y es que la sociedad, que bueno, se encontraba inmersa en la incultura, en lo que eran los estratos más bajos, empezó y continuó buscando soluciones de alguna manera más allá de lo que era el racionalismo imperante en el siglo XVIII. Estamos hablando de los siglos en el que en Francia tenemos la enciclopedia, los siglos ilustrados. Bueno, pues en España esto evidentemente se da para ciertas
clases sociales, y ni siquiera mucho, no se puede comparar a la estructura de la Ilustración en Francia, y entonces una gran parte de la sociedad sí que permanece en esa incultura. Y bueno, mira, lo quiero estructurar de esta manera. Me gustaría hablar primero un poco de la obra de Francisco de Goya, en lo que es esta sociedad ilustrada, y después vamos a hablar de dos hechos concretos, de dos brujas, leyendas, personajes reales de la ciudad de Madrid, ¿vale? En cuanto a lo primero que te comento de la sociedad ilustrada, dentro de lo que eran los nuevos cánones sociales en Europa, en finales del 17 hasta nuestro país más o menos los primeros años del 19, era una época donde predominaba, como te decía, la enciclopedia, aquello que estaba dictado por la razón. Pero como también se introducían determinadas clases sociales. Y esto lo vamos a ver muy bien a través de las pinturas más representativas de Goya, porque vamos a ir viendo cómo llegamos a las beatas, iluminadas, a la brujería, en lo que era la corte de la ciudad. Porque Goya va a tener la brujería en mente a lo largo de la totalidad de su obra. Aunque de manera un poco más explícita lo podemos ver en los 6 cuadros de brujería de finales del 18, que son realizados para el gabinete de la duquesa de Osuna. Es la serie de grabados que se llaman Los Caprichos, que van a ser editados por primera vez en 1799, pero se retiran porque es denunciado a la Inquisición, en parte por la hostilidad que manifiesta hacia la institución en los grabados, o sea, son tremendamente críticos, si habéis visto algunos, aunque ahora los describiremos, y además la aparición de la serie de las pinturas negras. Según el antropólogo español Carmelo Lisón Tolosana, Leandro Fernández de Moratín, que era amigo directo del pintor, a través de su obra sobre la visión crítica del proceso de las brujas de Zugarramurdi, va a ejercer una influencia enorme en la visión de la brujería, que llega a plasmar en sus cuadros y sus grabados. Goya, dentro de lo que es la sociedad ilustrada, lo que trata es de plasmar toda esta realidad y satirizar lo que es la irracionalidad para él, que lo encontraba y lo situaba incluso más dentro de la Inquisición que de los propios brujos y hechiceros que fueron considerados víctimas de lo que era esta incultura de la sociedad. Otro de los antropólogos clásicos de nuestro siglo XX, que ya hemos hablado varias veces de él, es Julio Caro Baroja, pues en su texto, uno de sus textos más famosos sobre el tema, Las brujas y su mundo, nos relata que Goya dio un paso más adelante que Moratín, porque intuye algo que hoy en día vemos claro, a saber, que el problema de la brujería no se aclara a la luz de puros análisis racionalistas, sino que hay que analizar seriamente los oscuros estados de conciencia de brujos y embrujados para llegar más allá. Así Goya nos dejó unas imágenes de tal fuerza que en lugar de producir risa nos producen terror, nos producen pánico. Y es verdad, si alguna vez habéis tenido la oportunidad de ver y disfrutar las pinturas negras de Goya, en realidad te meten prácticamente dentro de un estado onírico que te causa una inquietud y una desazón muy, muy considerable. Es como si estuvieras tocando lo siniestro, la locura, lo irracional. A mí por lo menos me producen ese tipo de sensaciones. Entonces estos cuadros que son pintados para el gabinete de la duquesa de Osuna, son pintados, como te decía, a finales del 18, son una serie de 6 pequeños cuadros sobre brujerías para el gabinete de la duquesa y se hace una finca llamada El Capricho. Mira, son los siguientes: El vuelo de brujas, que hoy día está en el Museo del Prado; El conjuro del aquelarre, que se encuentra en el Museo también de Madrid, el Lázaro Galdiano; La cocina de los brujos, que está en una colección privada en México; El hechizado por la fuerza, en la National Gallery, en Londres; y El convidado de piedra, que se encuentra hoy día en paradero desconocido. Vamos a centrarnos en el vuelo de brujas, ¿vale? Que, como te decía, estaba en el Museo del Prado. Forma parte de esta serie de 6 lienzos y el Prado es el único que va a conservarla, y además es el único donde ha estado, porque Goya lo vende en junio de 1798 a los ducos de Osuna para la decoración de su casa de campo, la Alameda, esto se encuentra a las afueras de Madrid. En la imagen
En la pintura hay 3 personajes que se encuentran vestidos con faldillas, tienen el torso desnudo y se encuentran tocados con capirotes que tienen forma de mitra y están decorados con pequeñas serpientes. Y son iluminados por un foco de luz exterior al cuadro, sostienen en el aire a otro personaje que se encuentra desnudo, abandonado en sus brazos, y al que están insuflando aire, soplando sobre su cuerpo. Y, bueno, como revelan las mejillas hinchadas, de cara a que eso es, le están insuflando para que huele. En la parte baja del cuadro hay 2 hombres que están vestidos como si fueran campesinos, a la manera de campesinos, y están llegando como a la cima de la montaña, a la par que su asno se ha detenido algo más abajo. Uno de estos hombres, que está tumbado en el suelo, va a taparse los oídos para no escuchar el ruido exterior, y el otro se tapa la cabeza y hace la higa con los dedos, y trata de esta manera de protegerse contra el mal de ojo. Los estudios que el Museo del Prado ha realizado sobre radiografías y reflectografía de infrarrojos muestran un cambio muy importante en la composición. La figura que está caminando de frente, cubierta con una manta blanca, inicialmente estaba de espaldas, cosa curiosa, retrocediendo por el camino por el que había subido buscando al asno, que esperaba más abajo. Entonces, es una manera en la que Goya nos manifiesta que está empleando de manera constante toda esta simbología, el asno, el campesinado y demás, como símbolo profundo de lo que era la ignorancia del pueblo. En los caprichos, Goya, con estas obras, más o menos de todas estas obras que estamos hablando, un cuarto, fíjate, están destinadas a la brujería. Lo que está pretendiendo es que dentro de una sociedad que se consideraba a sí misma ilustrada, mostrar la realidad de la razón sobre la ignorancia, tratar de iluminar al pueblo, mostrar a lo que lleva la credulidad y la miseria humana. Son cuadros de condena. Goya está condenando de esta manera tanto la ignorancia como la respuesta social desproporcionada de los tribunales eclesiásticos y civiles ante la pobre gente que en realidad era ignorante, sin más. Y bueno, es verdad que todas estas representaciones, en concreto la que está en el capricho, que tiene el número 63, bueno, es Agua Fuerte, Agua Tinta y Punta Seca, luego puedo poner en Facebook lo que son las referencias. En el manuscrito del Museo del Prado va a tener incluso este pie: 2 brujos de conveniencia y autores que han salido a hacer un poco de ejercicio a caballo. Y de esta manera Goya lo que está haciendo es hablar de las cargas pesadísimas que debía soportar el pueblo. O sea, por un lado, tenía que cargar con una nobleza ociosa y, por otra parte, soportar al clero. Es decir, que se hace una crítica social importantísima. Si nos fijamos, todas estas referencias animalísticas son con aves, rapaces y burros, es decir, la iconografía de lo que es la rapiña y lo que es la ignorancia más absoluta. Y las pinturas negras, ya para acabar esta primera parte con Goya, como te decía, 5 de ellas van a aludir a la creencia en brujas, que son las 755, el conventículo campestre, las 756, 2 brujas volando, las 757, 4 brujas por los aires, la 61, aquelarre, y la 62, la bruja comiendo con su familia. El aquelarre, que es una de las más famosas, es una pintura negra, como te digo, está en el museo, como veíamos, Lázaro Galdiano. Para Carmelo Lisón Tolosana es la composición satánica más impresionante del pintor. En Nocturna Asamblea preside el inquietante y terrible y poderoso Gran Cabrón a una masa de viejas brujas con caras embrutecidas, delirantes, alucinadas, con ojos fuera de sí, desorbitados y bocas torcidas. Las cabezas que semejan calaveras, las posturas atentas y las admiradoras fauces entreabiertas, escuchando lo que es la espeluznante mancha negra, que es el Gran Cabrón, cornudo y barbudo, hacen un contraste tremendo con la damisela aprendiza, que está tocada de mantilla, joven, bien formada, muy atractiva y atenta, que está contemplando, sin inmutarse, la escena satánica. Es una pintura genial, fantástica y monstruosa, en la que, como en el resto, pero quizá de manera más explícita, Goya está tocando el techo humano, el embrutecimiento de los seres racionales, por una parte, y la satanización por otro. Y es que en realidad el problema de la brujería
está sobrepasando en este momento nuestra capacidad racional. El gran cabrón, el aquelarre, lo que afirman con su nocturnidad macabra es el triunfo de esta irracionalidad y, de alguna manera, al dar este triunfo, lo que está persistiendo en sí es el mal, una mala educación social. Caro Baroja nos describió la pintura como el símbolo más perfecto de una sociedad fea y bestial, dominada por crímenes y violencias de todas clases. O sea que Goya lo que está haciendo, como te decía a lo largo de la charla, es una crítica social salvaje, tremenda. Y vamos a centrarnos ahora, vamos a cambiar un poco la dinámica y vamos a ver cómo eran por aquel entonces brujas de carne y hueso en la comunidad de Madrid. Y mira, tenemos dos brujas. Tenemos María Mola, que fue conocida como la Agorera. Es un poquito anterior esto. Entonces, en el siglo XV llega a Madrid, parece que procedía de Burgos, una mujer, bueno, pues que está identificada como María Mola. María Mola había sido acusada de brujería en Burgos y había sido ya previamente obligada a someterse a una de las penas y castigos que era la vergüenza pública. Y es que en Burgos María pues la emplumaron. Tuvo que llevar el característico sombrero cónico en el que aparecían además pintadas imágenes relativas al delito por el que era condenada, y fue paseada por las calles de la ciudad, Burgos, abucheada por las multitudes, insultada, gritos, agresiones, etcétera, por el parte del populacho de los espectadores. Cuando llega a Madrid, María era conocida como la Agorera, ya tenía su apodo, pero continúa practicando la brujería en su domicilio y además otras artes adivinatorias. Muy probablemente fuera alguien que económicamente tuviera que despegar de nuevo en una ciudad diferente y nueva, y la sabiduría, la instrucción, la forma de trabajo de una mujer en aquella época pues era la que era bastante poca. Y probablemente la forma que María tenía de saber ganarse las habichuelas pues era de esta forma. Y así se establece en una pequeña tienda de comestibles que había sido propietario anterior un judío anciano. Esto está situado un poquito hacia las afueras de la capital. Es verdad que, bueno, evidentemente no se puede comparar con la ciudad hoy, porque esto estaba cerca de lo que era la actual Plaza de Santa Ana, que está ahí en todo el centro de Madrid. El caso es que, atraída por su fama, empezó a llegar gente a la casa y empezó a acudir una clientela muy variada, tanto, bueno, por religiosa y supersticiosa por un lado, o por otra eran de clase social muy diferente, tanto clase elevada en función de la fama que iba adquiriendo, como clase social baja. El caso es que todos buscaban lo mismo: hechizos, rituales, sortilegios, para intentar conocer pues el futuro, encargar soluciones, filtros, o, bueno, la segunda parte, que es ser capaces de deshacerse de aquello que no les gustaba, entre otras cosas, enemigos. El caso es que el porcentaje de aciertos debió de ser aceptablemente alto, porque la fama se dispara en lo que es la villa y corte, y había hasta colas de lo que era delante de su casa dando la vuelta a la manzana. Y es posible que esto, todas estas ganancias de dinero, pues generaran en María un afán de lucro un poquito desmesurado, que hizo que cayera en desgracia, porque uno de estos filtros, conjuros, engaños, en definitiva, pues fue su perdición. Parece que un anciano fraile franciscano, paseaba semana sí y semana también cerca de casa de María, intentando recoger el celemín de harina que donaba para la congregación franciscana. Cuando el fraile observa la gran cola que tenía delante de su casa y le habla además otro fraile de un problema de fe por las dudas que le asaltaban al momento de celebrar la misa, bueno, el caso es que el fraile es aconsejado para acudir a la Agorera, recibir consejo, aunque fuera contra los mandatos de la Santa Madre Iglesia. El segundo monje franciscano solicita cita con la hechicera para ser asesorado, y asegurando que un compañero del convento se lo había recomendado. Bueno, el caso es que el cura va a la cita, el fraile va a la cita,
para ver qué le va a deparar el futuro. La bruja le organiza sin Dios un ritual terrible con horribles visiones, un engaño salvaje. Bueno, el pobre deja ahí a creerse toda la historia que le cuenta, porque además le dice que todas sus dudas se van a solucionar en cuanto se enfrente a ellas con el alma y verá a un ángel o a un diablo. Bueno, el caso es que cuando el pobre religioso dice la primera misa del día y ve algo que se mueve entre las sombras, impresionado por lo que le parece un ser monstruoso y creyendo haber visto el diablo, cae redondo al suelo. Y cuando recobra el conocimiento, pensando que había visto al demonio, pues salta toda la historia, que había estado viendo a la agorera, que le había pronosticado y vaticinado una serie de cosas, etcétera. Como fue una historia extrañísima para la época, como además María tenía los antecedentes con la Inquisición en Burgos, pues evidentemente se inicia una investigación por parte de la autoridad, tanto religiosa como civil, que al final lo que lleva es a María a confesar que evidentemente ni demonio ni nada, que lo que había era una lechuza que soltó para impactar al franciscano. Total, que vuelve a caer la autoridad sobre la agorera. Y en cumplimiento de la ordenanza de Juan II de Castilla en contra de las prácticas de brujería y hechicería, es condenada a morir en la horca. Y además es una sentencia que se cumple porque está reflejado en las crónicas de Madrid, que era insultada y era apedreada. Esto se convierte en leyenda y incluso para algunos cronistas, como Pedro de Répide, el fantasma de María Mola sale al paso de los vecinos cada noche para sembrar el pánico y vagando su espíritu por el vecindario. La calle se conoce poco a poco como la calle de la Agorera, donde ella había residido, y por deformación del vocablo, se parece que según va pasando el tiempo, pasó de llamarse calle de la Agorera, calle de la Gorguera, hasta finalmente, y de manera oficial, en 1804, el ayuntamiento decide que ni Agorera, ni Gorguera, ni nada parecido, que era la calle Núñez de Arce, y así estamos. Y el otro caso que te quería comentar es el de la Beata Clara. Y esto ya, bueno, pues es que sucede un poquito más avanzado en el tiempo, más cerca de nuestra edad moderna. Y es que dentro de estos siglos XVII, XVIII, encontramos en la Villa y Corte un número de personajes pues muy llamativo dentro de lo que es la superstición popular y la picaresca, sobre todo en relación a lo que estamos hablando del tema del oculto y la magia. Hemos visto que por lo general son mujeres, ya conocemos la clásica relación de la mujer con la brujería y lo diabólico, y además, como te decía al principio, es una época donde estas mujeres, llamadas beatas, que se relacionaban de una forma o de otra con el curanderismo, la hechicería, e incluso con una religiosidad extrema, pues de alguna manera tenían que ganarse la vida. Bueno, vamos a centrarnos en la historia de la Beata Clara. La Beata tenía una consulta en su domicilio particular, que acudía también todo tipo de público, una característica común con María. Bueno, se dice que incluso ministros de Carlos IV llegaron a ir a su consulta. Menéndez Pelayo nos relata todas estas historias y nos dice que durante muchos años se finge tullida, aconsejada por su madre y confesor, y de esta manera, ¿qué hace? Pues potencias el espíritu profético y lo que sería el don de milagros y santidad. Hoy día se conoce la calle donde residía como la calle Lope de Vega. Y hace tiempo esa calle era la calle Cantarranas y aquí fue donde la Beata tuvo el primer domicilio. Hoy veríamos esta consulta como un auténtico local de esoterismo, en definitiva, con sus estantes con todo tipo de bebedizos, filtros, hechizos, etcétera. Una de las características de la Beata es que para hacer más próspero el negocio llegó incluso a fingir éxtasis y estados alterados de conciencia, que, hombre, hoy, dada el tipo de características que tenían y cómo eran, y, bueno, pues un poco las crónicas de la época, podemos decir que, bueno, que parece que sí, que efectivamente eran fingidos. Porque, a ver, llegó incluso a comentarse que era capaz la Beata de poner huevos de gallinas en pleno éxtasis ritual, cosa, pues, biológicamente imposible. Logra tal fama con esta santidad
que incluso consigue una breve dispensación por parte de Roma para hacer los 3 votos de monja de Santa Clara, sin que fuera obligada a ningún tipo de clausura o vida común, porque no lo toleraban las dolencias que supuestamente decía tener. Pone delante de su casa un altar donde comulgaba todos los días y fingía mantenerse exclusivamente nutrida del pan de la Eucaristía. Pero bueno, ¿qué pasa? Que aunque fuera beata, pues era muy religiosa, pues jugar con la credibilidad tiene un riesgo. La avaricia rompe el saco, por supuesto. Una de las sirvientas va a descubrir el fraude de la evidencia y del éxtasis de la beata. Y vuelve a actuar el Santo Oficio, que la encarcela y la juzga en 1802, junto a 2 cómplices. Y la obligan a permanecer bajo arresto domiciliario, considerándola más que bruja una estafadora. El pueblo, sin embargo, no pensó de la misma manera, ojo. Y una vez que la sentencia es oficial y se conoce, el pueblo acude en masa a la vivienda y hace una especie de manifestación de histeria colectiva, intentando hasta arrancar el yeso de las paredes, porque sí la consideraba santa de alguna manera y quería llevarse su reliquia. Y luego casualidad es que tiene esta nuestra existencia, y es que 2 años después, en 1804, el 13 de enero, hubo un terremoto en la ciudad. ¿Y qué pasa? Pues que el terremoto va a ser relacionado de manera directa por parte de toda esta población enardecida con la detención y el encarcelamiento injusto de la beata. Se dice incluso que hasta el propio Monseñor Gravina, un personaje religioso de la época, trata de interceder al Santo Oficio que se le permitiera colocar en este arresto domiciliario el Santísimo Sacramento. Bueno, el caso es que la historia se queda aquí. No sabemos ya a partir de entonces cómo transcurre su vida a raíz de esta condena, ni hasta dónde llegó más allá la evidencia la posibilidad de esta evidencia, la posibilidad de estafar. Pero aquí lo que sí quiero un poco destacar es cómo puede responder una población ante el que cree que realmente es un hecho en relación o bien con la divinidad o bien con la profecía, y es que podemos desencadenar fenómenos de histeria colectiva. Y fíjate, porque realmente tienen mucho que ver con lo que hablábamos al principio de Goya. Es la incultura de una sociedad, son clases sociales bajas, es un populacho que, bueno, no ha tenido acceso a un tipo de educación, tampoco convenía en la época, porque cuanto menos cultura tenga la base de la sociedad, evidentemente más domesticada, entre comillas, puede estar y más sensible puede ser a los cambios de las estructuras políticas imperantes. Sí, más o menos. Al final es lo que vemos ahora. Eso, ahí es donde te iba yo, que más o menos es lo que tenemos hoy en día y lo que algunos andan luchando para todavía magnificarlo más. Por supuesto. Cristina, ha sido un enorme placer que nos hagas este repaso por la historia de la brujería en los siglos XVIII y XIX, creo que has dicho, 18, 19, 17. Sí, 18, 17, 18, 19, son más o menos, es la ilustración, que en definitiva es la ilustración y el cambio ya al siglo XIX. Y mucho sospecho que los cuadros tétricos de Goya te causan especial pasión. Sí, me gustan, sí me gustan. Sí, hay dos tipos de pinturas que me dejan, pero atontada me puedo estar horas. Una es el Guernica de Picasso, ajá, que me llevaron mis padres a verlo pues al poco tiempo de venir. Yo era un monigotillo y me quedé mirando el Guernica. Yo creo que fueron 2 horas que mis padres entraron casi en un estado de desesperación allí en el Casón del Buen Retiro, que era donde estaba antes, y otras son las pinturas negras de Goya. O sea, me revuelven por dentro. O sea, a lo mejor no son los estilos más depurados, las pinturas más preciosistas, pero me remueven, y yo creo que en definitiva eso para mí es el arte, algo que me pueda conmover. Pues yo creo que te lo he notado según hablabas con cierta pasión sobre ello. Cristina, ha sido un enorme placer como siempre tenerte una vez más en este programa. Esperemos que los próximos días, en las próximas semanas, vuelvas con otros temas tan interesantes como el de hoy. Un fuerte abrazo. Claro que sí, un abrazo. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es.
Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Tu radio. Mucho más que radio. Mundo. Rafael, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos, amigo? Hola, buenas noches, Juan Carlos y oyentes. Aquí estamos con una historia más. Una historia y además una historia verdadera. Vas a hablar de la verdadera historia de Blas de Lezo. Perfecto. Y hablamos de verdadera porque vamos a ver que esta verdadera historia corroborada por todos, finalmente sale de mentiras. Hay ciertas informaciones que a lo largo del tiempo pues han descubierto que la verdad de todo siempre queda al descubierto, en este caso al menos. Y hoy vamos a tratar pues la verdadera historia de Blas de Lezo. Imagino que la mayoría de los oyentes habrá oído hablar de Blas de Lezo. Quizás incluso me atrevería a decir que cariñosamente tuvo el apodo de Patapalo. Vamos a ver por qué a lo largo de la historia que vamos a ver en este momento. Pues si te parece, vamos con ello. Cuando usted quiera, caballero. Mira, Juan Carlos, la cosa comienza cuando Winston Churchill, en el siglo pasado, siglo XX, haciendo referencia a Orwell, dice: la historia la escriben los vencedores. ¿Cuánta razón tenía? Porque, no sé, si quizás por la mente de Winston Churchill, que yo le tengo como un personaje destacable, tuvo en cuenta esto en un momento dado. Pero vamos a ver por qué, una de las razones de las cuales él tiene razón en cuanto a esto. Es una moraleja muy importante que va a ser recordada ahora a partir que vayamos desarrollando esta verdadera historia de Blas de Lezo. Blas de Lezo y Olavarrieta, almirante español, uno de los mejores estrategas que ha habido en la historia de la Armada. Nació en Pasajes, él era de Guipúzcoa, nació el 3 de febrero de 1689. Finalmente falleció el 7 de septiembre de 1741 en Cartagena de Indias, Reino de Nueva Granada, actualmente Colombia. No falleció por muerte natural, por lo que tengo entendido, ya que murió debido a heridas de guerra posteriores a la historia que vamos a contar, ya que, tuvo muchas batallas y debido a sus heridas, pues tenía una peculiar estampa, tuerto, con un parche en el ojo, una pata de palo y encima manco. Sí, un típico casi pirata, ¿no? Claro, de ahí viene un poquito lo que es, por qué la verdadera historia de Blas de Lezo. Los ingleses, y ahora vamos a ver por qué, le tenían como un pirata y crearon en él el arquetipo del pirata del Caribe. Y ya vamos a ver, entre otras cosas, porque mucha simpatía no le tenían. Incluso ahora históricamente se les habla acerca de él y la verdad es que los patriotas a lo mejor algo se les remueve, ¿no? Pero bueno, son cosas de la historia que ya se tienen que tener superadas. Pues junto al virrey Sebastián de Eslava, dirigió Blas de Lezo la defensa de Cartagena de Indias durante el asedio británico de 1741, que vamos a relatar al final de la exposición esta. Os lo hago mencionar porque es a partir de ahí, en el Caribe, donde empieza a tener más connotación y ser temido y odiado quizás por lo que es la Marina inglesa o Armada británico-holandesa, que era la coalición que tenían en aquella época. Blas de Lezo, con su tradición marinera, hijo de la pequeña nobleza local, de allí de la población de Lezo, sigue existiendo actualmente allí en Guipúzcoa. El 24 de agosto de 1704, la Armada franco-española pues se enfrentó con la Armada
británico-holandesa. Es una confrontación que se alargó mucho a lo largo de los años por diferentes causas. En este año fue por recuperar Gibraltar, en unas ocasiones en que, pues bueno, intentan recuperar Gibraltar, está en plena batalla nuestro amigo, del que estamos hablando en el día de hoy, y una bala de cañón le destroza la pierna izquierda, teniendo que ser amputada. Ahí ya su primera vida de guerra. Pero era muy joven, ¿no? Sí, era muy joven, porque luego tuvo más heridas de guerra. Finalmente, bueno, todo lo vamos a ver. Tengo una anotación un poquito más adelante, cómo queda pertrechado su cuerpo después de tantas batallas. Pero no, él no dejó de combatir, continuó en el combate y casi con más fuerza y sujetándose con una sola pierna, con una pata de palo, pues continuó. Ya en 1706 también, durante el asedio a Barcelona, tuvo pues una intrépida ocurrencia en la cual pues, bueno, es muy amplio de contar, ¿no? Pero inexplicablemente pues ven los ingleses que de repente su flota está ardiendo, no saben cómo. Fue por una estrategia de Blas de Lezo en ese momento. Posteriormente, pues defendiendo luego la fortaleza de Santa Catalina en el Tolón, tras un cañonazo, pues un cañonazo que pega contra la fortaleza y una esquirla le revienta el ojo izquierdo, pues otra herida de guerra. Posteriormente fue ascendido a teniente de guardacosta en 1707. 3 años después, pues vuelve a ser ascendido a capitán. Si de alguna forma él perdía alguna graduación, pues bueno, era pues casi mientras se iba recuperando de sus heridas de guerra y rápido la volvía a recuperar, incluso seguía aumentando dentro del escalafón de los oficiales militares dentro de la Armada. Tenía en su haber pues gran captura de varios barcos ingleses, posteriormente incluso es ascendido también a capitán de navío y continúa ya que unos años posteriores en otro asedio es herido de bala en el antebrazo derecho, mejor dicho, y le deja sin movilidad en ese brazo. Pues ya le tenemos con solo 26 años, el joven Blas de Lezo, pues ya era tuerto, manco y cojo, pero no inútil, ya que continuó, ya que finalmente la guerra de sucesión estalla en 1716 y él tiene que tomar parte en ella. De alguna forma, pues es destinado al Caribe, con la misión de limpiar de naves corsarias la región. ¿Se entiende? Las naves corsarias, pues no eran españolas, eran con patentes de corso, pues de otras nacionalidades. Una de ellas, pues la flota holando-británica o británico-holandesa. Después de tener un buen expediente de guerra, pues está allí en el Caribe, también destinado en el Pacífico Sur, en las costas de Perú. Se casa con una limeña, una mujer de Lima, de allí nativa, más joven que él, 20 años más joven, y bueno, pues no parece que fue mal, tuvo hijos con ellas. Más tarde ganó otra batalla contra 6 naves inglesas, quedándose él con 3 naves, que pasa a propiedad del virreinato del Perú. Tiene algunos desencuentros con el virrey de Perú por algunas cuestiones políticas y bueno, siempre se ha visto el tema político con el tema militar, pues algunas veces se da a estas cuestiones. Finalmente tiene que volver a España y en 1731 pasa a ser el jefe de la escuadra del Mediterráneo. Allí continúa con su labor y con sus hazañas, pues contra el enemigo eterno ya prácticamente en aquel entonces, que era la flota británica. Finalmente es condecorado por sus servicios con la Orden de Toisón de Oro y vuelve otra vez al Caribe. Y es aquí ya en Cartagena de Indias en la que tuvo que defender la plaza en el 1741 de los ingleses, tras un asedio que
que para defender Cartagena y aquella región, pues él tuvo anteriormente a este asedio que crear una compañía de armadores de corso, que de alguna forma a ellos, a necesitar una fuerza naval superior a la que tenían en ese momento, tienen que contratar, por decirlo así, a un grupo de naves corsarias, o para entenderlo mejor, que eran como si fuesen mercenarios en los cuales ellos podían participar de obtener parte del botín de las naves enemigas. No tiene nada que ver con los piratas. Los piratas surgen posteriormente cuando ciertas naves corsarias quizás pues empiezan a ir por libre y ya sin poder legítimo para quedarse con la riqueza de los barcos que apresaban. Esa es la diferencia entre corsarios y piratas. Vemos que nada tiene que ver con un pirata, nuestro amigo Blas de Lezo, ya que lo hizo todo de forma legítima. Y bueno, fue en la batalla, que se llama, la guerra, dentro de la guerra se llamaba la guerra de Asiento entre España e Inglaterra, y finalmente pues es atacado Cartagena de Indias, siendo de forma muy heroica defendida por Blas de Lezo. Perdida esta guerra, perdida sí, porque prácticamente esta guerra fue perdida por la Gran Bretaña, ya Gran Bretaña comenzó su retirada de las Américas. Ya vuelve, o sea, la derrota ya fue tal grande que ya de alguna forma, pues bueno, empieza ya a perder hegemonía en el lugar y ya los barcos y la flota inglesa tiene que volver para Europa. Pero fíjate lo que ocurre. Antes de que vuelva derrotada la flota británica, ya los británicos, quienes perdieron la guerra, quisieron escribir la historia, contrario a lo que hemos estado viendo al principio, y se adelantaron, ya que empezaron a acuñar monedas pensando en que iban a ganar la guerra. En las monedas habían inscripciones como: los héroes británicos tomaron Cartagena el 1 de abril del 1741, cosa que nunca ocurrió, y el orgullo español es humillado por Vernon, que era el capitán de la flota británica en aquel entonces. Un fake news de la época en toda regla. Y luego, una vez que se descubre de que no, Cartagena de Indias nunca pasó a la corona británica, pues la humillación fue peor todavía. Escribieron la historia, o quisieron escribir la historia, los perdedores, y claro, la mentira pues tiene las patas muy cortas, como dice también el refrán. Blas de Lezo, esa es su historia. Y bueno, de todas las maneras, los ingleses siempre, por lo que sea, siempre han tenido mucha manía a los españoles. Sí, y precisamente y siempre cuentan la historia, siempre cuenta la historia al revés, cuando no les beneficia a ellos. Eso es. Incluso, bueno, podemos remitirnos a noticias recientes que últimamente han estado publicando también siguen diciendo, bueno, Cristóbal Colón, cuando fue a las Américas, pues bueno, tendría sus más y sus menos. Ha vuelto a salir otra vez en medios informativos, pues un poquito, retocar un poco o destacar, pues qué hizo España y qué es lo que no hizo, de forma exagerada. No, yo reconozco que quizás los españoles de la época, pues cometieron sus fallos, pero siempre mirados pues, con la lupa y con las noticias falsas. Y nada comparable a lo que hicieron los ingleses, por ejemplo, en Norteamérica, ¿no? Que más que menos, en vez de tratar como personas a los indígenas, les trataban como otra especie y no tenían derechos humanos. Ha sido, Rafael, un enorme placer que nos traigas esta historia. Igualmente para vosotros, compartido con vosotros. Conocida un poquito más de tu mano. Muchas gracias por todo. Y en breve te volvemos a esperar con otra historia tan interesante. Un abrazo. Perfecto. Ahí quedamos pendientes para continuar con otras historias. Muchas gracias, Juan Carlos, y a los oyentes. Hasta luego. Viaje a lo desconocido.